Buenos días, mi nombre es Armando Cruzado Manosalva. Voy a hacer una exposición breve de lo que son aisladores con núcleo de plomo. Empezaremos hablando de la definición de lo que es el aislamiento sísmico. El aislamiento sísmico en realidad es una tecnología nueva que protege a las estructuras de las deformaciones ante la ocurrencia de los sismos. ¿Cómo las protege? Reduciendo la fuerza cortante a nivel de base. Los aisladores se instalan en las cimentaciones o a nivel de base de las estructuras y tienen la particularidad o tienen la función fundamental de que reducen o amortiguan y absorben las deformaciones ante la ocurrencia de sismos. Los aisladores tienen la particularidad que desacoplan a la estructura de los movimientos del suelo inducidos por los movimientos del sismo. Proporcionan flexibilidad a la estructura para garantizar que el periodo de la estructura sea diferente al periodo del sismo, ¿no? Y con esto se evita la ocurrencia o se evita la resonancia en las estructuras ante la ocurrencia del sismo, lo cual es muy dañino o genera daños severos en las estructuras. A continuación hablaremos de los sistemas de aislamiento que existen. Existen básicamente dos sistemas: los aislamientos elastoméricos y los aislamientos deslizantes. Dentro de los aislamientos elastoméricos tenemos tres tipos. El primero es los aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento, cuya figura la presentamos ahí. Estos amortiguadores estos aisladores son los más simples y solamente proporcionan un amortiguamiento del 2 al 5%. Después tenemos los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo. De estos hablaremos más adelante. El tercer tipo de aislador elastomérico son los de alto amortiguamiento. Los aisladores de alto amortiguamiento proporcionan a la estructura un amortiguamiento en el orden del 10 al 15% solamente. Son más sensibles a los cambios de temperatura y a las frecuencias que los de bajo amortiguamiento y que los amortiguadores con núcleo de plomo. Sin embargo, se asemejan a los con núcleo de plomo. ¿Por qué? Porque combinan flexibilidad y disipación de energía de manera simultánea. Después tenemos los aisladores deslizantes. Los aisladores deslizantes, también llamados deslizadores friccionantes. Estos aisladores permiten que la estructura se deslice independientemente del suelo. La energía del sismo se disipa por medio de fuerzas de rozamiento. Estos aisladores requieren mayor mantención debido a su conformación, debido a la fuerza de rozamiento, porque en algunas oportunidades, ante la ocurrencia del sismo y ante el deslizamiento, se varía el coeficiente de fricción. Existen dos tipos de aisladores deslizantes: los apoyos deslizantes planos, que consisten en una superficie de adherencia a la estructura y otra superficie adherida a la fundación o al terreno. Estos aisladores tienen bajo coeficiente de fricción y van estos generalmente con una capa de material elastomérico para facilitar el deslizamiento en el caso de sismos. Pueden requerir también en conjunto disipadores de energía. ¿Para qué? Para prevenir las deformaciones de las estructuras en caso de sismos. Aquí tenemos una figura de lo que es un apoyo deslizante plano y lo que es una combinación del apoyo deslizante con el aislador elastomérico, como le habíamos manifestado anteriormente. El otro tipo tenemos los péndulos friccionantes. Los péndulos friccionantes tienen la particularidad que se autocentran luego de un movimiento sísmico. Y esto particularmente, ¿por qué? Porque van articulados sobre una superficie cóncava. Ahora vamos a hablar de los aisladores con núcleo de plomo, que es nuestro tema central. ¿Cuáles son las características de los aisladores con núcleo de plomo? Principalmente es que proveen flexibilidad horizontal a la estructura para alcanzar el periodo natural de la estructura aislada. Otra característica importante es que le dan la capacidad de la estructura de retornar a su posición original,
sin que ocurran desplazamientos residuales. También podemos ver que provee un adecuado nivel de disipación de energía, lo cual permite controlar los desplazamientos que pueden ser dañinos en los elementos estructurales. Normalmente, los aisladores con núcleo de plomo son circulares, pero también son fabricados cuadrados, como se ve en la figura, y pueden ser con uno o más núcleos de plomo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar aisladores con núcleo de plomo? Una de las ventajas principales es que reduce la distorsión y las aceleraciones hasta en un 75%. Reducen también las fuerzas sísmicas hasta la cuarta o quinta parte. Su incorporación, a diferencia de los disipadores, no tiene impacto en la arquitectura, debido a que son colocados en la cimentación de la estructura. Por eso es que su inclusión en las estructuras no tiene impacto, no hay forma como interfiera con la arquitectura de la edificación. Y algo muy importante es que después de la ocurrencia de un sismo, las estructuras quedan operativas. Es decir, las estructuras tienen muy poco daño o no tienen daño. Pero también tienen limitaciones de uso. No pueden ser utilizados para edificaciones mayores a 15 pisos. Aquí en nuestro país, su limitación es hasta edificaciones de 10 pisos. Y la otra particularidad es que deben estar retiradas o deben tener un retiro en el perímetro de 1,20 m, lo cual genera una aparente disminución de área de terreno. ¿Cuál es la función de los aisladores? Su principal función es la de amortiguamiento. El amortiguamiento en estos aisladores está en el orden del 15 al 30%, que es superior a lo de alto amortiguamiento, como vimos anteriormente. Disipa las acumulaciones de energía, asegurando que otros elementos de la estructura no sean sobreexigidos, evitando de esta forma daños severos a la estructura. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura convencional y una estructura con aislamiento sísmico? Bueno, una estructura con aislamiento sísmico reduce las fuerzas portantes y los desplazamientos. Las vidas, los elementos no estructurales y los elementos estructurales son preservados, son protegidos, ¿no? Y por lo tanto las estructuras quedan operativas o las edificaciones quedan operativas después de la ocurrencia de un sismo. Otra ventaja es que se puede ver reducida la sección geométrica o las áreas, las secciones de los elementos estructurales como columnas, vigas, etc. Y de esta forma disminuye pues considerablemente la siniestrabilidad, ¿no? Y evita obviamente pérdidas cuantiosas, pérdidas materiales y los tiempos en reparación de las estructuras. Aquí mostramos en esta figura una edificación la cual ha tenido aislamiento sísmico y la otra que no ha tenido. Se puede ver claramente que la edificación que no ha contado, una edificación convencional que no ha contado con aislamiento sísmico, cómo se deforma. Sin embargo, la estructura que sí ha contado con aislamiento sísmico, se ve que no ocurre la deformación como en la primera, solamente hay un desplazamiento a nivel basal. Aquí también tenemos, para ver el grado de siniestrabilidad, tenemos dos edificaciones, una que sí usó aislamiento sísmico y la otra que no usó aislamiento sísmico. Se puede ver pues la siniestrabilidad en la edificación que no utilizó aislamiento sísmico. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para diseñar los aisladores? La primera consideración es que pueden ser modelados como elementos histeréticos bilineales. Ahí mostramos su gráfico, ¿no? Su gráfico histerético, en el cual mostramos el desplazamiento versus la fuerza. Para dimensionar los aisladores se debe tener en cuenta siempre el sismo severo. Y para esto asumimos un Z o un factor de zona igual a 0.6. A diferencia, cuando se diseña la superestructura o la estructura que va sobre los aisladores, que su Z es solamente 0.45, como manda la norma. Por el aislamiento de la estructura, el periodo de vibración en la edificación se incrementa a valores mayores a 2 segundos. Sin embargo, las frecuencias de un terremoto están en el orden de 0.2 a 0.6, como sabemos.
Las aceleraciones de un terremoto evitan, debido al cambio de periodo establecido, las fuertes aceleraciones de un terremoto se evitan debido al cambio de periodo establecido por el aislamiento. Aquí mostramos un gráfico en el cual podemos ver que el periodo excede a los 2 segundos, pero sin embargo, habiéndose excedido el periodo en 2 segundos, las aceleraciones son reducidas considerablemente. En el otro gráfico podemos ver el periodo en el eje de las abscisas y el desplazamiento en el eje de las ordenadas, y ahí sí vemos que cuando se ha superado el periodo de 2 segundos, los desplazamientos se han incrementado. Los desplazamientos a nivel de base no se han incrementado, pero siempre controlados para evitar el daño en las estructuras. ¿Cuáles son las principales edificaciones que deben diseñarse con aisladores sísmicos? Tenemos los hospitales, tenemos la central de bomberos, comisarías, centros de datos e investigación, museos, etc. En nuestro país se ha normado que obligatoriamente todas las edificaciones hospitalarias deben ya tener aislamiento sísmico. Hay algunas consideraciones adicionales que consideramos importantes tener en cuenta para el uso de los aisladores. Por ejemplo, que la vida útil del aislador es de 50 años. Otra consideración que consideramos importante es que una columna sí puede ir sobre más de un aislador. Esto obviamente comparándolo con el costo que demande el utilizar varios aisladores pequeños respecto a uno grande. Los núcleos de plomo de los aisladores no presentan fatiga, debido a que estos se recristalizan rápidamente después de su deformación. Un aspecto importante es que las edificaciones en las que se utilizan los aislamientos sísmicos, las instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, deben estar acondicionadas para moverse, es decir, deben ser flexibles, deben ser dinámicas, y para no llegar al colapso o a la ruptura de estas ante la ocurrencia de un sismo. Y no necesitan un sistema adicional especial contra incendios para estos elementos. Finalmente, mostraremos algunas edificaciones que han sido construidas ya con este sistema moderno de aislamiento sísmico. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el City Hall en San Francisco, tenemos el puente Golden Gate, también con aisladores elastoméricos. Tenemos una estructura, el edificio San Agustín en Chile, ahí podemos ver el uso de aisladores circulares elastoméricos con núcleo de plomo y también en un muelle. Esa es toda nuestra exposición que tenemos que hacer respecto a aisladores con núcleo de plomo. Gracias.